Ok, buenas tardes a todos. Bien, estamos en la clase número 13, ya que representa el 94% ya del avance de lo que es la capacitación en este proyecto de atención clínica en línea. Hoy nos toca ver el último cuadro, que es la enfermedad de Alzheimer o Alzheimer. Este cuadro tiene una prevalencia, vamos a empezar por ahí. Tiene una prevalencia que se asocia con el avance del tiempo, ¿okay? El avance de la edad. Sin embargo, vamos a ver algunas diferencias en cuanto a lo que es el envejecimiento como tal, de lo que es un envejecimiento patológico y demencial. ¿Okay? Bien, vamos a ver este último cuadro porque lógicamente dentro de nuestra atención clínica es muy posible que nos enfrentemos a cuadros demenciales, especialmente la demencia de tipo Alzheimer. Entonces es bueno estar preparados también para ello. ¿Okay? Bien, vamos a comenzar entonces con la misma lógica con la que estamos avanzando cada uno de los cuadros. Primero vamos a ir con una introducción, una breve introducción, donde vamos a hacer esa diferencia que les acabo de mencionar, la diferencia en cuanto a lo que son, en cuanto a lo que es el proceso de envejecimiento. Vamos a dar una pequeña definición, vamos a hablar de la prevalencia de remisión, las variantes del proceso demencial, la sintomatología y el curso finalmente. ¿Okay? Bien, vamos con una breve introducción a este cuadro heterogéneo y complejo. ¿Okay? A ver, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia degenerativa y prematura del cerebro. La complejidad de esta enfermedad radica en el completo desconocimiento que tenemos aún en materia de investigación, en materia de la etiología y también de la extraordinaria dificultad para revertir este proceso demencial. ¿Okay? Y si nosotros no encontramos algún tipo de, vamos a decir, algún tipo de factor que vaya más allá de lo hipotético respecto a la etiología, entonces estamos hablando de que es muy difícil prevenirlo, ¿verdad? Entonces, la dificultad de este cuadro se relaciona mucho con las dificultades que han habido en las investigaciones de la esquizofrenia, por ejemplo. Que estas investigaciones, bueno, en cuanto a los factores etiológicos, es ahí donde creo yo que está el talón de Aquiles de la investigación. ¿Okay? Lo mismo que pasa en el cuadro de la enfermedad de Alzheimer. Bien, para comenzar a estudiar lo que ocurre en una demencia, debemos hacer una separación primero entre el envejecimiento natural de lo que es el envejecimiento patológico y demencial. ¿Okay? Para ello voy a compartir lo siguiente. Tenemos que entender de que no todo envejecimiento es un envejecimiento patológico. No todo envejecimiento que parece ser patológico termina siendo un envejecimiento normal. ¿Okay? Tenemos que diferenciar. En algún momento, en alguna clase anterior a esta, hemos hablado sobre el proceso de envejecimiento, ¿no? Y le hemos atribuido la característica de que un proceso de envejecimiento es asincrónico, ¿verdad? ¿A qué me refería cuando hablaba de proceso de un envejecimiento como un proceso asincrónico? Es que quiere decir que no tiene necesariamente que ver con la edad y el tiempo que transcurre. ¿Okay? El envejecimiento generalmente lo asociamos a la edad y el tiempo, pero no necesariamente está relacionado. Entonces, ¿con qué sí podemos relacionar el envejecimiento? Si no es con el tiempo que transcurre. ¿Con qué otra característica podríamos relacionarlo en el caso de que no estemos hablando del tiempo?
Sí, sí, adelante. ¿Capacidades cognitivas? No. Si no tiene que ver con el tiempo o la edad, entonces tiene que ver con el uso que le damos a nuestro organismo. ¿Okay? O sea que el envejecimiento tiene más que ver con el uso que le damos al organismo que con el paso del tiempo propiamente. El uso o el mal uso, ¿verdad? Que lleva al desgaste del organismo. Y también tiene otra característica el envejecimiento, el proceso del envejecimiento. Ya dijimos que es un proceso asincrónico y no es un proceso simultáneo. Si bien entendemos que nuestro organismo es un sistema, en cuanto al envejecimiento no se comporta como sistema. Quiere decir que nosotros no envejecemos de manera simultánea. No hay una simultaneidad orgánica en el envejecimiento. Es decir, que nuestros órganos no envejecen al mismo tiempo. ¿Por qué? Probablemente porque tiene que ver con la primera característica de ser asincrónico, ¿verdad? Depende del uso que le demos a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Como resultado, bueno, podemos tener pulmones de alguien de 17 años, pero podemos tener la piel de una persona de 70 años. O viceversa, ¿verdad? Porque no tiene que ver con el tiempo. Si tuviese que ver con el tiempo, el envejecimiento, entonces se comportaría, el envejecimiento sería a nivel de sistema, ¿verdad? Todas las partes de nuestro cuerpo de manera simultánea. Porque no tiene que ver con el uso que le demos a alguna parte de nuestro cuerpo. No tiene que ver con el desgaste de un órgano más que el otro. Se dan cuenta de la relación que hay, ¿no? Entre lo que es el desgaste y lo que es la característica de la no simultaneidad, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, a ver, no necesariamente tiene que ver con el tiempo, pero es relativo, ¿verdad? Porque se supone que a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos ocupando también las partes de nuestro cuerpo, vamos desgastando las partes de nuestro cuerpo, ¿ok? Por eso es que al principio dije, no necesariamente tiene que ver, porque originalmente tiene que ver con ese desgaste. Sin embargo, de manera indirecta podemos darnos cuenta de que a medida que pasa el tiempo, nosotros no estamos debajo de una piedra, ¿verdad? Estamos haciendo uso de las partes de nuestro cuerpo. Bien. Entonces vamos a conceptualizar primero el envejecimiento normal. ¿Okay? Esto con el ánimo de separar. ¿Por qué? Porque ustedes posiblemente van a enfrentarse a ciertas quejas respecto al padre de alguien, respecto a la madre de alguien, respecto al abuelo de alguien o a la abuela de alguien. ¿Okay? Donde van a haber quejas, ¿verdad? Respecto a un cierto declive de las funciones de mi abuelito. ¿Okay? Entonces, no todas esas quejas tienen que ver con un patrón relacionado al proceso demencial o al proceso de envejecimiento patológico. No necesariamente tiene que ver con eso. Un buen clínico tiene que discernir primero en esa escucha activa del relato. Tiene que discernir. ¿Okay? Fíjense que en las definiciones de cada uno de los cuadros siempre hemos hecho esas diferencias entre conceptos que parece ser que están relacionados, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es el envejecimiento normal? El envejecimiento normal es un proceso gradual de declive de funciones y morfología de los órganos del cuerpo. Cuando hablo del declive de las funciones, estoy hablando de las funciones termodinámicas, las funciones metabólicas y las funciones morfológicas o morfología de nuestro organismo. ¿Okay? Por eso es que probablemente, haciendo un poco de analogía con lo que ocurre
en el declive de las funciones termodinámicas, que es un desorden a nivel molecular. Por ejemplo, llegada a una determinada edad, nosotros nos hace frío incluso cuando hace calor, ¿verdad? Entonces nosotros nos tapamos con 4 frazadas. Vamos a ver que nuestro abuelito, nuestra abuelita se tapan con 4 frazadas para más o menos calentar de la misma forma el organismo. Entonces eso tiene que ver con un declive de la termodinámica que hay en nuestro cuerpo, ¿okay? Con una cierta desregularidad que ocurre de manera muy natural. Metabólicas, ¿por qué? Haciendo nuevamente la analogía con la cotidianidad, bueno, el metabolismo del cuerpo no procesa de la misma manera cuando nosotros tenemos 20 años que cuando nosotros tenemos 60 años. ¿Okay? Por eso es que hay ciertas comidas que son un poco más pesadas y llegada un tiempo en la noche ya no podemos ingerirlas porque no procesa nuestro organismo de la misma manera. Entonces nos hace daño. Por eso que cuando uno es joven, por ejemplo, podemos comer los alimentos más pesados que hayan, las grasas más saturadas que hayan, a las 3, 4 de la mañana y no nos va a pasar absolutamente nada. Pero no ocurre lo mismo cuando ya hay ese declive a nivel metabólico que es producto de un envejecimiento normal. ¿Okay? Llegado a cierta hora de la noche ya no podemos, por ejemplo, procesar de la misma manera un lácteo o una grasa saturada, ya nos comienza a hacer daño. Entonces, eso tiene que ver con el declive muy natural del metabolismo. ¿Okay? Y la morfología, por supuesto. La morfología, es decir, que la forma de nuestro cuerpo también comienza a cambiar. La piel, por ejemplo, comienza a perder elasticidad, comienza a perder tensión, aparecen esas arruguitas, esas manchitas en la piel. También vemos que los pulmones se hacen mucho más pequeños. Los músculos también adquieren un color mucho más opaco. Aunque esas son características lógicamente internas, ¿no? Bien, entonces esos son los cambios en cuanto a los declives que comienzan a suceder cuando nuestro organismo comienza a envejecer de manera normal. ¿Okay? Vamos ahora a hacer la diferencia con el envejecimiento patológico y demencial. El envejecimiento patológico y demencial es un proceso de declive prematuro, cronológicamente hablando es prematuro, y también es acelerado de los órganos de nuestro cuerpo. Prematuro y acelerado. A eso le llamamos un envejecimiento patológico. Pero un envejecimiento patológico no tiene que ver con un envejecimiento demencial. El envejecimiento demencial no tiene que ver con todas las partes de nuestro cuerpo. Tiene que ver con el declive prematuro y acelerado solamente del cerebro. ¿Okay? Entonces, hablamos de un envejecimiento demencial únicamente cuando hay ese declive prematuro y acelerado del cerebro. Por ejemplo, las pérdidas de las conexiones sinápticas. No nos olvidemos que no estamos hablando de un envejecimiento gradual, ¿verdad? Como ocurre en el envejecimiento normal. Estamos hablando de un envejecimiento prematuro, antes de tiempo. Estamos hablando de que es acelerado, no es gradual. El envejecimiento normal es gradual, también de nuestras funciones cognitivas, por supuesto.
Hay cierto declive incluso a partir de los 30 o 40 años. Ya hay un declive en la atención, la memoria, el lenguaje. Hay cierta dificultad para poder aprender de la misma manera que nosotros aprendíamos a los 20 años, ni qué se diga cuando teníamos 5 años, que éramos como una esponja, ¿verdad? Pues ya a cierta edad ya no tenemos esas capacidades porque están un poquito en declive y van declinando cada vez más, pero de manera muy sutil y gradual. No pasa lo mismo en el envejecimiento demencial. En el envejecimiento demencial es abrupto, es acelerado. A tal punto es acelerado que la misma persona que tiene ese proceso demencial es consciente de ese declive acelerado. Escuchen bien, es consciente de ese declive. Él mismo se da cuenta que está perdiendo, inicialmente, está perdiendo capacidades de manera muy acelerada. O sea que no es tan inconsciente. En la fase inicial del Alzheimer, la persona sabe muy bien que esto no es normal, que está perdiendo ciertas habilidades. Tenemos que diferenciar con nuestras quejas. En neuropsicología diferenciamos mucho lo que es la pérdida de una función, por ejemplo, memorística, de lo que es la queja de memoria. Nosotros somos quejones de nuestra memoria todo el tiempo. Todo el tiempo que nos quejamos. Decimos, ay, me estoy olvidando de esto, no puede ser, ay, me estoy olvidando. Esas son quejas de memoria. Eso es parte de un relato muy, muy escuchado dentro de la clínica. Pero una queja de memoria no necesariamente tiene que ver con el declive de una función memorística. Eso tiene que evidenciarse, eso tiene que probarse. Por eso es que se necesitan hacer un montón de evaluaciones para eso. Para que una queja de memoria se convierta en un deterioro genuino de la memoria. Entonces, no todas las quejas pasan a ser parte de un proceso de envejecimiento demencial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que no se haya quejado de su memoria hasta ahora? Todos nos quejamos de nuestras capacidades. Bien. Ok. Entonces, en este caso, hablamos de ese declive acelerado, ¿okay? Al punto de que la misma persona es consciente de su propio inicio demencial. Vamos a diferenciar también la sintomatología de lo que es una queja de memoria, una queja de atención, una queja de esto, una queja del otro. ¿Okay? Bien. Esto es interesante porque lo que les acabo de decir respecto a que la persona que está iniciando la propia demencia es consciente de la pérdida de sus primeras habilidades. ¿Okay? Habilidades que hasta ese momento él tenía y era consciente de que tenía esas habilidades. En el inicio ya entonces vemos de que la persona es consciente de esa pérdida por lo acelerado del proceso. Por lo acelerado hace de que la persona sea consciente de esa pérdida. Y al ser consciente de esa pérdida y no encontrar un diagnóstico, hasta el momento, hace de que las personas en etapas iniciales de la demencia haya cierto declive también de, que sea ciertamente propenso a una depresión. ¿Okay? No un declive, sino ciertamente propenso a una depresión, a una alteración afectiva. Es lógico pensarlo. Por eso es que en las baterías, cuando nosotros vamos a evaluar un caso de posible demencia, nosotros también evaluamos la parte afectiva, porque está muy emparentado a la pérdida en fases iniciales del Alzheimer. Una de esas pruebas que nosotros realizamos es la escala EDG, que es la escala de depresión geriátrica.
conocido también como test EDG. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Rosa Mari, Gabriela. Ninguna, lista. Muy bien. Vamos con la definición. Esta pequeña definición vamos a ocupar el referente del doctor Luis Carlos Álvaro González en su obra Competencia en Demencia. Ahí define muy bien lo que es una demencia propiamente. Y este autor la define la demencia como una enfermedad heterogénea que anuncia un deterioro neuroanatómico, cognitivo y funcional de un inicio prematuro, acelerado e irreversible de degeneración cerebral. ¿Okay? Entonces, esa es una muy buena definición de este autor, debido a que toma en cuenta también el aspecto funcional del comportamiento, el aspecto funcional de la conducta. Y lastimosamente forma parte, fíjense, de esta definición, la característica de irreversibilidad. Lastimosamente es así. Una vez que da inicio el Alzheimer, lo que nosotros podemos hacer, o un proceso demencial, lo que podemos hacer es prolongar el tiempo, más no detenerlo. Hasta el momento no se puede detener. Se puede prolongar el tiempo de cada una de las fases del Alzheimer. Eso sí se puede hacer. La prevalencia y remisión. Hasta el 2019, según la Federación Internacional de Asociaciones del Alzheimer, se estima que viven alrededor de 46 millones de personas con esta enfermedad en el mundo, ¿no? Estamos hablando a nivel mundial. La proyección naturalmente es desalentadora, ya que para el 2050 también se ha hecho una proyección. Para el 2050 la cifra se va a triplicar. Vamos con las variantes. De manera muy general vamos a ir con las variantes porque no es algo que vamos a diagnosticar, como bien ya lo sabemos, solamente necesitamos extraer indicadores de sospecha para poder derivar a un especialista. Entonces, lo que tenemos sí es que tener cierto conocimiento de esto, ¿ok? La idea de esta práctica preprofesional en este proyecto, lógicamente, es ya iniciarnos en el proceso clínico, ¿verdad? ¿Hay alguien que todavía no esté queriendo iniciar en el proceso clínico? Es decir, que todavía no esté convencido de irse por ese campo de aplicación de la psicología. O ya todos están, estoy hablando con personas que ya están decididos por ir a formarse en el ámbito clínico. ¿Todos? O algunos dirán, por donde me lleve la vida, licenciado. No lo sé. Están muy tímidos hoy, otra vez. Genial. Rosamari. Dicen, vamos en eso, vamos viendo. Ok, está muy bien, está muy bien. No los quiero obligar, ¿verdad? No los quiero obligar. Muy bien. Vamos con las variantes. Las variantes, tenemos 3 tipos de variantes, aquí de manera muy general: las demencias primarias, las demencias secundarias y las demencias combinadas. ¿Okay? Esto ya con un conjunto de pruebas psicológicas, neuropsicológicas y neurológicas ya se puede determinar. ¿Okay?
Las demencias primarias tenemos las subcategorías demencias corticales, estamos aquí, demencias subcorticales, demencias focales y formas mixtas. ¿Okay? Dentro de las corticales tenemos la enfermedad de Alzheimer, que es la más prevalente de todas las demencias. También otra que es muy prevalente es la de demencia de cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal. En las subcorticales tenemos la demencia de Huntington, que es la Corea de Huntington, como bien se conoce. Corea de Huntington no es porque, a ver, este tipo de demencia es bien controversial. Muchos me preguntan, ¿por qué es Corea de Huntington, licenciado? ¿Acaso los coreanos lo han descubierto? Esto no, no tiene que ver con el lugar donde se haya descubierto. Corea de Huntington se refiere al síntoma más llamativo y dramático que tiene esta demencia, que son los movimientos rítmicos que hace la persona. Los movimientos rítmicos, el ritmo de esos movimientos erráticos también, por supuesto, y muy incapacitantes, tienen que ver con la Corea de Huntington, con el término Corea. ¿Alguien sabe por qué? Voy a ir a practicar una coreografía. De ahí viene el término, de ahí viene. Todo esto, lo que yo he leído respecto a Corea de Huntington es una cosa más rara que otra, ¿no? La persona que habló por primera vez de la Corea de Huntington fue un filósofo en realidad. Es el filósofo Paracelso. Paracelso en realidad se cambió el nombre porque su nombre original era muy feo, así que tuvo que cambiarse a Paracelso. ¿Cuál era el nombre del licenciado de Paracelso? Bueno, el nombre era Teofrasto Bombasto Van Hananen, era el nombre de Paracelso. Bueno, yo también hubiese preferido cambiarme el nombre. Bien. Ok, información adicional, ¿ok? Bien, por otro lado está la otra subcortical, que es la demencia córtico-basal. ¿Okay? Son subcorticales porque estamos hablando en la zona del mesencéfalo, ¿okay? En la zona de los ganglios basales. La anomalía se encuentra ahí, por eso son subcorticales. Están también las focales y las formas mixtas, que son las menos prevalentes, ¿okay? Por otro lado tenemos las demencias secundarias, las demencias, entre ellas, las subcategorías están las demencias vasculares y las demencias, perdón. Aquí volví a poner lo mismo. Ahora sí. Muy bien. Bien, dentro de las subcategorías de las demencias secundarias tenemos las demencias vasculares y las demencias secundarias propiamente. ¿Okay? Dentro de las demencias vasculares, que tienen que ver con la irrigación cerebral, tenemos la demencia isquémica y la demencia por isquemia hipoxia. Es decir, por una falta de oxígeno arterial en el cerebro. Y las demencias secundarias propiamente, que está la enfermedad de Wilson, esta yo recomiendo mucho que la lean, y la demencia por VIH. Muy bien, dentro de las demencias combinadas tenemos la esclerosis múltiple, que es la más llamativa dentro de esa demencia combinada.
Bien. Ok, vamos con la sintomatología de manera muy general. Dentro de la sintomatología de una demencia, podemos agruparla en dos tipos, los síntomas conductuales y los síntomas cognitivos. ¿Okay? Los síntomas conductuales tenemos las quejas subjetivas de memoria. Ay, no puedo recordar esto, ay, no puedo recordar lo otro. ¿Okay? No es la única, o sea que no prestemos atención solamente a la queja subjetiva de memoria, porque todos las compartimos de alguna manera. ¿Okay? Entre los 20 y 30 años todo el mundo se queja porque la mayoría somos neuróticos, entonces nos quejamos todo el tiempo de nuestras propias capacidades. Entonces la queja subjetiva de memoria tendríamos que volver un deterioro, tendríamos que evidenciar que existe un deterioro cognitivo real atrás de esa queja subjetiva. Los más evidentes son la torpeza psicomotriz. Podemos notar que las personas con demencia todavía no sabemos en qué fase, porque estamos viendo de manera muy general la sintomatología. La torpeza psicomotriz. Es decir que la torpeza psicomotriz quiere decir que la persona no puede calcular la distancia de los objetos, entonces se tiende a chocar con todo. Eso es algo que evidenciamos. Otra vez está la queja. Puede haber una queja de una supuesta torpeza. Ay, me choco con todo. Todos lo decimos. Todos lo decimos. Me ando chocando con esto, me ando chocando con lo otro. ¿Okay? En este caso podemos evidenciar esa frecuencia de torpeza de la persona. Se le caen las cosas de la... Sí, adelante, Julio. Adelante. Listen, esto también tendría relación cuando al momento de caminar hacen un mal movimiento y se terminan cayendo. Claro, tiene que ver con el mal movimiento, ¿no? La torpeza, pero sobre todo es por la pérdida del cálculo, es la pérdida de la habilidad. ¿Qué pasa? Es buena pregunta esa, Julio, porque si nosotros, por ejemplo, nos chocamos por un mal movimiento, tendría que ver más con una apraxia. En cambio, cuando nosotros nos chocamos con objetos, por ejemplo, es porque posiblemente no estamos calculando bien la distancia. Creíamos que estaba más lejos, ¿verdad? Pero en realidad estaba más cerca de nosotros. Entonces, esa pérdida perceptiva está asociada con la torpeza psicomotriz. Por eso es torpeza psicomotriz. En cambio, la pérdida de coordinación motriz, eso es muy diferente. Eso tiene que ver con la apraxia. Pero dicen, en ambos casos puede la persona caerse, sí, pero son motivos diferentes, ¿verdad? Entonces, más que por la caída, tiene que ver con la torpeza de agarrar objetos, por ejemplo. Por decir, yo quiero agarrar esta taza de aquí, pero no he calculado bien y hago esto. Y no puedo agarrarla. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo la capacidad de poder medir la distancia. Nosotros cuando estamos con esta capacidad perceptiva de cálculo de los objetos, de la distancia de los objetos, incluso sin verlos podemos agarrarlo, ¿verdad? Porque ya sabemos inmediatamente en qué distancia está, entonces no necesitamos observarlo. En cambio, la torpeza psicomotriz se basa en que no puede calcular el sujeto. Entonces vamos a ver esa torpeza todo el tiempo. Entonces, en este caso, es muy fácil evidenciarlo, ¿verdad? En un consultorio. En un consultorio se evidencia simplemente colocando a cierta distancia los objetos de la persona y ver cómo el sujeto agarra los objetos, si está calculando bien la distancia en la que están, etcétera, etcétera. O sea, eso se puede evidenciar en las etapas del Alzheimer. Las personas tienen serias dificultades con esto, que les genera esa torpeza al final. ¿Okay? Pero también existen apraxias. En un momento lo vamos a ver las apraxias. Está otro síntoma que es la apatía. El sujeto interacciona misteriosamente menos con el entorno. No nos olvidemos que esta sintomatología es brusca.
¿verdad? Es acelerada. Entonces llama mucho la atención que una persona que ha tenido una vida de interacción con con otras personas, con los demás, de pronto es que se va retrayendo. De pronto se está aislando del entorno. De pronto demuestra cierta indiferencia. Y esto escúchenlo bien. La apatía, más allá del aislamiento repentino del sujeto, tiene que ver con una indiferencia. ¿Dónde? ¿Dónde la podemos encontrar esa indiferencia del sujeto? Por ejemplo, muchas personas que hablen con ustedes preocupados por el comportamiento de su adulto mayor, puede ser que les diga, mi papá antes me festejaba mis cumpleaños, era el primero que se levantaba, me festejaba mi cumpleaños, me traía torta, me traía todo. Pero este año resulta de que no le importó nada. Fíjense lo llamativo que es eso, ¿verdad? Porque hay una apatía de por medio. Hay una apatía que no se explica por ningún lado. Entonces, esa indiferencia tiene que ver con las fases del Alzheimer, ¿okay? Pero no se olviden que estamos viendo y enlistando muchos síntomas, porque el Alzheimer tiene 1 kilo de síntomas, jóvenes. No es que encontremos 1 y 2 y listo. No. Estamos diciendo que es el declive cognitivo general. Entonces, naturalmente vamos a tener que hacer un listado de todo ese declive. Espontaneidad extrema. Esto tiene que ver con el deterioro de los centros de inhibición conductual. ¿Cómo se manifiestan en el comportamiento, en la conducta? Por ejemplo, digamos, un discurso. Mi papá el otro día lo pillé desnudo en la plaza hablando con la gente. Nunca había hecho eso, nunca había hecho tal cosa. De pronto empezó a insultar, cosa de que mi padre jamás había insultado a nadie. Dijo una sartada de cosas y no estaba molesto. ¿Se dan cuenta? Por eso la clínica funciona mejor ejemplificando, ¿verdad? Más allá de conceptualizarlo, ejemplificando lo que ustedes puede ser que escuchen. Bien, la incontinencia urinaria, creo que eso se explica solo, es el descontrol de los esfínteres, por supuesto. Y finalmente la apraxia. La apraxia tiene que ver con las caídas, tiene que ver con cierta torpeza también, pero hay que tratar de un poquito de desligarlo de la torpeza psicomotriz, que tiene que ver con no poder distanciarlo, no poder calcular esa distancia con los objetos. En este caso, la apraxia tiene que ver con la pérdida de procedimientos básicos. Por ejemplo, no puedo vestirme. Lo vemos a nuestro papá o nuestro abuelito que está luchando con un botón, porque ha perdido esa coordinación. O podemos ver también que nuestro abuelito no quiso subir las escaleras, no quiso subir los escalones de mi casa. Y nos dijo de que no sabía cómo hacerlo. Ojo, miren, la coordinación la perdió. Tiene miedo de caerse. Cosa de que antes iba y venía, iba y venía, iba y venía. Pero este año resulta de que ya no quiere, tiene miedo porque no puede coordinar bien. Primero la derecha, después la izquierda, no puede hacerlo. Fíjense, más allá de una torpeza o una pérdida del cálculo de distancia, estamos hablando ahí de la pérdida de procedimientos elementales. No puede abotonarse y desabotonarse. ¿Quieren ver si existe este síntoma?
por favor, en la consulta, abróchese el cinturón, abróchese los botones, póngase los botones, sáquelos, póngase la corbata, sáquela la corbata. Esas son formas para ver si hay un comportamiento apráxico ahí. Hay una pérdida del procedimiento y de la coordinación. Parecen ser procedimientos sencillos, claro, porque nosotros estamos todavía lúcidos. Pero fíjense todos los procedimientos que tenemos que hacer para sacarnos o ponernos un botón. Fíjense todo lo que tenemos que hacer. Parece fácil, parece fácil. Entonces, el hecho de que no lo pueda hacer implica de que el procedimiento lo está perdiendo. La coordinación también la está perdiendo. ¿Se entiende, verdad? No tiene que ver con el cálculo de la distancia de objeto. Si no puede llegar al botón, eso sí es una torpeza psicomotriz. Pero si no puede hacerlo, eso es una praxia. Muy bien. Por otro lado tenemos los síntomas cognitivos. El estado confusional, por ejemplo, que es un estado de la conciencia marcado por la pérdida de recuerdo o las fluctuaciones de recuerdo también, la constante desorientación que tiene la constante desorientación temporoespacial. La desorientación temporoespacial lo puede llevar al sujeto a ser agresivo. Puede llevarlo a ser irritable, fácilmente irritable. No es que haya perdido todavía los centros del equilibrio emocional, no se trata de eso, sino que la desorientación nos coloca en un estado de miedo. Y el miedo se traduce en una irritación, en una fácil irritación. Y la irritación nos lleva a la conducta agresiva. ¿Ok? Existe una incapacidad global. Este es un término técnico también. Esta es la pérdida del funcionamiento en el ámbito laboral, personal, sociofamiliar, etcétera, etcétera. Tiene que ver con una consecuencia en sí misma, ¿no? Pero se lo toma como síntoma. No estamos hablando de que el sujeto es selectivo en el momento donde, en el ámbito que no funciona bien, ¿verdad? No estamos hablando, por ejemplo, de un sujeto con un burnout, con un desgaste ocupacional, donde la consecuencia está directamente relacionada con el ámbito que lo estresa, ¿verdad? Pero dentro de la familia se porta bien. Es funcional dentro de la familia o a nivel personal también. Fíjense que en ese caso es selectivo. Aquí estamos hablando de una incapacidad global. ¿Por qué? Porque la pérdida de habilidades es a nivel general también. Entonces, obvio que no va a ser selectivo con un ámbito donde no funciona y en el otro sí funciona, ¿verdad? Se va a ver que hay una incapacidad a nivel general también. El deterioro de la fluidez verbal. Su lenguaje empieza a estar interrumpido y es proclive a los errores. Nos vamos a dar cuenta de esa particularidad también. Y finalmente, la prosopagnosia. La pérdida del reconocimiento de caras familiares. La prosopagnosia se presenta de dos formas en el cuadro de Alzheimer. Por un lado, podemos ver de que el sujeto no reconoce a su hijo, por ejemplo, no lo reconoce, pero no es la única forma de prosopagnosia. La otra forma de prosopagnosia es que los confunde los rostros. A su hijo lo ve como su mamá. O a su mamá lo trata como si fuera su vecino.
Entonces la prosopagnosia se ve por confusión de rostros familiares, por supuesto, como también el no reconocimiento. Cuando es el no reconocimiento, también podemos ver, ¿no? De que el sujeto se asusta y pregunta, ¿quién sos vos? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? No te reconozco, ¿verdad? Eso también es una prosopagnosia, solamente que no hay una confusión de rostros, simplemente que no está reconociendo el rostro, no está procesando el rostro familiar. Fíjense lo duro que es esto. Coloquémonos en los zapatos de la persona, o del familiar también que sufre con esto, de tener un miembro que sus capacidades se están deteriorando cada vez más, al punto de no poder reconocerlo. Imagínense que estén bañándolo a su adulto mayor, y de pronto el adulto mayor se asusta con ustedes porque resulta de que no lo reconoce. O entra en un estado confusional. Lo estaban bañando, él sabía que lo estaban bañando, pero resulta de que ahora fluctúa su memoria y piensa que está en el parque. ¿Y cómo llegué aquí? Dice. Hay un estado confusional. Los podemos enlistar y conceptualizar. Suena muy, vamos a decir, menos lastimoso estudiarlo, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a imaginar esto, ahí vamos a darnos cuenta y sensibilizarnos con la persona. Y nosotros estamos siendo testigos de cómo se va degenerando cada día sin poder atajar esta enfermedad. Y a nosotros nos toca atender esto, ¿verdad? Ya dijimos hace mucho tiempo de que no nos vamos a dedicar a construir edificios. Vamos a dedicar, si no somos nosotros, ¿quién más lo puede hacer? Muy bien. Vamos con el curso. El curso de la enfermedad de Alzheimer se denomina, en realidad se denomina proceso demencial, porque el curso es fásico, ¿ok? Se da por fases. Y en las fases vamos a ir viendo cada vez diferentes síntomas. Y son acumulativos. Fíjense cómo va. Aquí encontramos en la fase 1, encontramos ciertos síntomas. En la fase 2 ya se va profundizando. En la fase 3 se va profundizando aún más. Y en la fase 4, que es la terminal, se profundiza. Es decir, se van acumulando los síntomas. No es que finaliza la fase 1 y en la fase 2 encontramos otros síntomas. No, encontramos otros síntomas y también los anteriores. Es acumulativo. El curso es acumulativo. Pasa por una etiología. Pasa por factores asociados o factores de riesgo. Y ahí es cuando inicia la enfermedad. Por la fase preclínica, donde encontramos deterioro leve de la memoria inmediata, deterioro visoespacial, torpeza psicomotriz. En la fase 2, que es la prodrómica, encontramos deterioro cognitivo leve, encontramos deterioro de la memoria episódica y semántica, encontramos la apatía y encontramos la incontinencia urinaria. En la fase 3, la demencial, vamos a encontrar la amnesia anterograda y retrógrada. La prosopagnosia aparece en la tercera fase, la prosopagnosia. ¿Okay? En la fase demencial. La desorientación temporoespacial, la pérdida de funciones ejecutivas y la apraxia. La pérdida de funciones ejecutivas se refiere a que no pueden elaborar planes inmediatos. Por ejemplo,
La persona con cierto deterioro de la función ejecutiva puede de momento olvidarse de procedimientos de cómo hacer las compras en el supermercado o en el mercado, que se requiere cierta planificación, ¿verdad? Es lo que nosotros hacemos cuando nos despertamos. Nos despertamos y decimos, bueno, vamos a ir, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ir a la clase de tanto, después vamos a pasar a esta otra clase, de ahí vamos a ir a comer, de ahí voy a... Todo eso son planes que nosotros ejecutamos. Esa es una habilidad que nosotros tenemos, de organizar nuestro día. Esa organización es imposible para una persona que está en esta fase. Entonces, imagínense con la apraxia, imagínense con la torpeza psicomotriz la persona. Imagínense con la prosopagnosia y la desorientación temporoespacial. Si antes nuestro adulto mayor manejaba vehículo, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Lo ponemos ante un volante? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Por eso es que hay que diagnosticar a tiempo. El adulto mayor puede decir, sí, fue un momento solamente que me pasó esto, no te preocupes, ya vuelvo, voy a salir de la movilidad, punto. ¿Se dan cuenta? Estando en la fase 2, por ejemplo, que ya es un peligro la fase 2. Adelante, Gabriela, perdón. Sí, comentarle de que si bien vamos a ir aumentando los síntomas, puede ser que... La escucho muy alejada, Gabriela. ¿Ahora sí me escucha? Despacito la escucho. Quería saber si a medida de que los síntomas van aumentando, alguno podría desaparecer, o sea, no tener todos los síntomas. Sí, es interesante eso. Sí, puede ser. En algún momento he leído algún autor que ha dicho de que no siempre los acumulan todos. Puede ser que hay alguno que desaparezca. Naturalmente en el diagnóstico tenemos que enlistar todo lo que encontramos, ¿verdad? Porque es un deterioro general. Entonces es muy grave, es muy grave. Tenemos que en el diagnóstico identificar la fase en la que se encuentra el sujeto. Otra cosa, la cuestión legal, Gabriela, es que nosotros no podemos diagnosticar en la fase 1, en la fase preclínica. Si bien es cierto que la investigación nos arroja este resultado de que ya hay cierto deterioro en la fase preclínica, no obstante, legalmente no la podemos diagnosticar. A partir de la fase 2 sí podemos diagnosticar el Alzheimer. Se presenta claramente la evidencia en el deterioro cognitivo leve, en el deterioro de la memoria episódica y semántica, la apatía, la incontinencia urinaria, esos síntomas, más los otros deterioros de la anterior fase. O sea que en la segunda fase ya podemos diagnosticar. Antes de eso solamente podemos sospechar. ¿Okay? Entonces es acumulativo, pero no necesariamente todos los síntomas se presentan hasta el final, no necesariamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, en la fase 4, en la fase terminal, encontramos mutismo, la mirada perdida y la ausencia de movimiento. Y de la fase terminal al fallecimiento. ¿Cuánto es lo que se calcula que dura este curso? Este curso puede durar entre 10 a 12 años. Entre 10 a 12 años es lo que dura, ¿okay? Hasta que llega el fallecimiento de la persona.
Sin embargo, se puede prolongar el tiempo. Se puede ir prolongando hasta, por ejemplo, 20 años. Si es que le apareció a los 45 años, el buen pronóstico está en que la aparición del Alzheimer sea en momentos del adulto temprano, por ejemplo. ¿Okay? Mientras más prematuro, se puede atajar más la enfermedad. Se puede prolongar el tiempo de vida de la persona. ¿Okay? Más no se puede revertir. ¿Por qué fallece la persona, licenciado, si solamente está perdiendo sus habilidades cognitivas y conductuales? El problema es que esto se acompaña con un deterioro físico, neuroanatómico del cerebro. No nos olvidemos de que no es que todo es comportamiento y nada más. No, hay algo que está pasando. Hay una atrofia que no estamos viendo dentro del cerebro de la persona. ¿Okay? Entonces, esa atrofia, cuando digo atrofia, estoy hablando de toxicidad, porque cuando se va atrofiando, va habiendo desconexiones sinápticas, las desconexiones sinápticas lleva a la muerte neuronal, ¿verdad? Y una vez que muere la neurona, no es que muere y se la barre y se la limpia, no. Muere la neurona y despide tóxicos hacia el cerebro. En cada una de estas fases se va deteriorando de esa manera el cerebro. Se va deteriorando y se va, van despidiendo tóxicos, sustancias tóxicas, las neuronas muertas, y eso llega hasta las funciones vitales que sería en el bulbo raquídeo. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, como les decía, la toxicidad y la atrofia del cerebro es tal que llega hasta las funciones vitales, hasta el bulbo raquídeo que gobierna, son zonas que gobiernan las funciones vitales. Y finalmente el sujeto fallece. El mutismo, la mirada perdida y la ausencia de movimiento tienen que ver con que ya el cerebro está gravemente lesionado, gravemente atrofiado. Entonces ya vemos una ausencia de movimiento en la persona. Pero sigue respirando, su corazón sigue latiendo, por supuesto. Hasta llegar a esa toxicidad, hasta los centros que gobiernan las funciones vitales. Y finalmente el sujeto fallece debido a esa a paros cardíacos, por ejemplo, o paros cardiorrespiratorios. Y ahí, bueno, y ahí muere. Bien, ¿a qué se debe todo esto? La verdad es que muy poco se ha avanzado, lastimosamente, en este asunto. De hecho, la única hipótesis que más o menos explica lo que ocurre y el por qué ocurre esto es una hipótesis proveniente de la investigación del autor que descubrió el Alzheimer. Estoy hablando de Alois Alzheimer en 1906. Es la única hipótesis que es más o menos convincente. O sea que de 1906 no hemos avanzado mucho, ¿verdad? En más de 100 años de investigación. ¿Okay? Para tomar en cuenta, la primera hipótesis es porque no se ha avanzado mucho en este asunto. ¿Okay? A lo mejor más adelante sí hayan más respuestas, ¿okay? Pero esa es la más convincente. A ver, vamos a explicar un poquito la etiología. De una manera muy simple la voy a explicar. Esta se llama la hipótesis de la cascada amiloide. Esta hipótesis es de Alois Alzheimer, el investigador que descubrió la enfermedad de Alzheimer, este tipo de demencia. ¿Okay? Bien, él nos dice que la anomalía es genética y se encuentra en el cromosoma 21. Aquí, en el cromosoma 21, dentro de los telómeros, que se les dice que son los extremos
de los brazos largos o cortos de un cromosoma. Dentro de esos telómeros, en las puntas, están los genes presenilina 1 y presenilina 2. Presenilina, de senil, ¿verdad? Presenilina 1 y presenilina 2. Esos dos genes que se encuentran en las puntas, en los telómeros del cromosoma 21, son los genes que contienen la anomalía. Estos genes en su normalidad, es decir, el presenilina 1 y presenilina 2, conforman una proteína llamada APP. Esa proteína, por su sigla, sería precursora de amiloide, APP. Es una proteína precursora de amiloide. Esa se encuentra a nivel interno, es decir, estamos hablando del espacio intracelular de una célula, de una neurona. Ahí se encuentra el APP. El APP lo que hace es, a partir del funcionamiento en toda la vida de la neurona, va catabolizando esa energía. A medida que hay más movimiento de la neurona, va catabolizando esa energía y va despidiendo el péptido B-amiloide, B de beta amiloide. Es lo que vemos acá. Eso es lo que despide por el desgaste de la neurona. O sea, las neuronas, nuestras neuronas van despidiendo el B-amiloide a partir del catabolismo de esa energía del APP. Ese péptido B-amiloide que es segregado hacia el espacio extracelular durante toda la vida, estamos hablando, en condición normal, va formando placas difusas. En el espacio extracelular se va aglutinando. Y el aglutinamiento del B-amiloide, de ese péptido, va formando lo que le denominamos como placa difusa. Llega un punto en la vida donde nuestras neuronas están con muchas placas difusas, vamos a decir entre los 70 años, digamos. En el espacio celular podemos notar que hay placas difusas por todo el alrededor de las neuronas, a nivel cortical y subcortical. Esas placas difusas son tóxicos, que es producto del envejecimiento. O sea, todos, en algún punto de nuestra vida, todos vamos a tener placas difusas en los espacios extracelulares. Estas placas difusas son los tóxicos que son aglutinados por las B-amiloides que van a generar la muerte celular. Entonces se va a empezar a desconectar. Las células se empiezan a desconectar unas con otras debido a la placa difusa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el envejecimiento demencial, en la enfermedad de Alzheimer? La anomalía proviene de la presenilina 1 y presenilina 2. ¿Cuál es la anomalía? La anomalía es que ya dijimos que esta presenilina 1 y 2 son las conformadoras del APP que van a ir a incrustarse en cada una de las neuronas. ¿Qué hace el APP? Lo que hace es catabolizar la energía de acuerdo al uso de las neuronas, ¿verdad? Cataboliza esa energía y lanza el péptido hacia el espacio extracelular. Entonces, lo que hace la anomalía que encontró Alois Alzheimer es que esta presenilina 1 y presenilina 2 lanzan un APP cuya anomalía del APP es producir en exceso el B-amiloide. Cataboliza un poco la energía de la neurona y lanza el triple de B-amiloide, del péptido, hacia el... Eso acelera prematuramente el envejecimiento. ¿Por qué? Porque causa placas difusas.
Las placas difusas, de acuerdo a Alois Alzheimer, son las que les dan el tono opaco y la atrofia del cerebro en cerebros post-mortem de personas que han tenido o han sufrido Alzheimer. Él lo demostró, que las placas difusas son lo que le van a dar esa tonalidad opaca al cerebro de alguien que ha tenido Alzheimer. Entonces, ahí se encuentra una cierta relación con las placas difusas, debido a que las anomalías están de presenilina 1 y presenilina 2 en producir ese APP, que a su vez los APP producidos por esa anomalía llevan a la sobreproducción de B-amiloide, y la sobreproducción de B-amiloide es lo que va a generar el aglutinamiento muy acelerado de la placa difusa. ¿Se entiende? Va por ahí, va por ahí. Bueno, fíjense, esta es una hipótesis de 1906 y todavía está vigente. Es la única explicación que hay hasta ahora del Alzheimer, más o menos convincente, más o menos convincente. Muy bien. Los factores asociados dentro de lo que hemos visto del curso, ¿no? Aquí. Los factores asociados provienen de la investigación de la doctora, en un momento les digo, la doctora Blaskow. La doctora Blaskow informó que hay factores precipitantes para el inicio del Alzheimer. Entre ellos está la edad, el abuso de drogas. Fíjense que en la historia clínica empecemos a capturar estos datos. La asociación genética y los derrames cerebrales, el ACV o el accidente cerebrovascular que le decimos. La media en cuestión de la asociación como factor precipitante entre la edad y el Alzheimer es entre 40 y 70 años. Por eso es prematuro. Una persona de 45 o 50 años que cae en ese rango no podría estar tan en declive de sus capacidades. Entonces no se explica con un envejecimiento normal, ¿verdad? Por otro lado, el Alzheimer entonces está en ese rango de edad, entre 40 y 70 años. ¿Okay? El abuso de drogas. El abuso de drogas es algo que la investigadora anuncia que es un factor precipitante. Esto quiere decir de que el 70% de las personas que fueron parte de su muestra de esta doctora encontró una relación con el abuso de sustancias. ¿Okay? Drogas duras y blandas, no solamente drogas duras. Hay una asociación genética, por supuesto. Las personas que tienen familiares de primer, segundo y tercer grado tienen mayor probabilidad de que se les pronuncie el Alzheimer. ¿Okay? En el rango de edad, ¿no? En el rango de edad. Y el accidente cerebrovascular. Las personas que han sufrido ACV isquémico en alguna etapa de su vida tienen mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer. Vamos a agregar un factor más precipitante, que es la intelectualidad. Esta investigadora también encontró intelectualidad, por si acaso. Encontró que las personas con Alzheimer tienen más probabilidad cuando no han tenido una vida intelectual activa. Es muy interesante eso, es muy interesante. Esta autora también nos dice de que las personas que han tenido una vida intelectual mucho más activa
por más de que tengan Alzheimer, se les prolonga a más de 20 años. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Es perfectamente lógico. Es perfectamente lógico. ¿Por qué? Porque la vida intelectual activa genera mayores conexiones neuronales. Entonces, la enfermedad tiene que hacer el triple de esfuerzo para desconectar toda la densidad que ha formado la persona. No es lo mismo que las personas que no han tenido una vida intelectual activa, donde han formado unas cuantas conexiones y la enfermedad en la segunda fase ya las desconectó porque eran pocas. ¿Se dan cuenta la relación? Lo expliqué de manera más coloquial, por supuesto, porque eso no vamos a encontrar lo que diga la doctora Blasco, por supuesto. Pero la idea es esa. La intelectualidad hace de que nuestro cerebro esté más denso por tantas conexiones sinápticas logradas. Nosotros aprendemos nuevos conocimientos, nuevas conductas, nuevos comportamientos y van generándose más conexiones en el cerebro. Entonces a la enfermedad le cuesta deshacer cada conexión formada. Debido a todo el entramado que hemos formado. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Ok. ¿Tienen alguna pregunta antes de finalizar nuestro encuentro? Licenciado, ¿cómo dijo que se llamaba el último factor? Intelectualidad y Alzheimer. Vamos a formar aquí uno más. Bien, estos son los factores precipitantes o los factores asociados. Las investigaciones provienen de la doctora Blasco. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Julio. Dicen, entonces, bueno, no sé si estaré en lo correcto, pero se podría decir que esto es algo que quizás no se puede evitar a llegar a tener o padecer. No se puede evitar si están los factores, ¿no? No se puede evitar. Por ejemplo, en mi familia, todos mis abuelos han tenido Alzheimer, todos. A todos se les ha pronunciado a los 75, 80 años, afortunadamente. Entonces, esa es la razón del por qué yo estoy leyendo todos los días. Para prolongar mi deceso. Está dando más tareas. Entonces, estoy dándole más tarea a la enfermedad antes que llegue el momento. Pero de todas maneras, igual, esa es una probabilidad, no es que siempre va a ocurrir. Pero en el caso mío, de mi familia, ese es el mal que tenemos. A los 75 años se les pronuncia a todos mis familiares el Alzheimer. Entonces, bueno, de todas maneras, nada, tenemos que investigar, tenemos que dedicarnos a esto, ¿no? O sea, no puede haber este vacío. Es desconcertante hasta el momento para los investigadores más prestigiosos. Imagínense, es desconcertante para las personas y los investigadores clínicos que tienen centros dedicados al estudio de la enfermedad de Alzheimer. O sea, es desconcertante porque están trabajando con una enfermedad que se niega a ser investigada, se niega a ser descubierta del todo, ¿verdad? Entonces es bien desconcertante, pero nos toca a nosotros. Lo que podemos es prolongar. Existen muchas técnicas neuropsicológicas, clínicas, para atajar un poco, prolongar el tiempo de vida de la persona. Por ejemplo, si se diagnostica a tiempo, en la segunda fase,
inmediatamente hay tratamientos para evitar de que eso se prolongue. Puede durar hasta años la segunda fase. Puede durar entre 5 años, 6 años, por ejemplo, dentro de la segunda fase, la persona. Con tratamiento. Sin tratamiento es rápido, ¿no? Empieza a desconectarse todo y empieza a perder funcionalidad la persona. Entonces, el tratamiento no es que no haya tratamiento. Hay tratamiento, hay muchas técnicas de intervención para prolongar el tiempo de vida de la persona. ¿Okay? Pero no se puede atajar. No se lo puede hacer hasta ahora. La enfermedad sigue su curso degenerativo lastimosamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Rosamari, Gabriela. No, dice. Y Alice, Dayana, Raquel, Yari. Perfecto. Está bastante claro. Oh, claro, Lizzie. Muy bien. Ok. Ya estamos en el 94% del avance de nuestra capacitación. Solamente esta semana que queda, que aprendamos a manejar los instrumentos para poder identificar rápidamente los indicadores de sospecha para poder derivar. ¿Okay? Entonces, eso nos vamos a dedicar el martes y el jueves próximo. De ahí finaliza la capacitación y ya tendríamos que ir a atender directamente. ¿Okay? Primero hacer el rastrillaje, por supuesto que tendríamos que primero organizarnos para ir por nuestras 30 familias. ¿Okay? Mientras sucede eso, las 30 familias, ya les voy a decir cómo lo que nosotros tenemos que anotar ciertos datos, etcétera, etcétera, comprobar de que hemos dado la información sobre la atención clínica que va a haber, y esa información me la trae, ya yo convierto las 100 primeras horas que van a quemar, ¿ok? Y ya los otros, las 150 horas serán solamente cuestión de atención en línea, que espero de corazón que las personas logren obtener un beneficio de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos el día martes entonces. Que tengan buen fin de semana. Hasta el martes, licenciado. Gracias. Hasta el martes, Licia. Muchas gracias. Hasta el martes. Okay.